Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Comienza la cuenta regresiva final. Falta un mes para el día de tu boda. Este último mes puede resultar abrumador, así que respira hondo, relájate y veamos las actividades que hay en tu lista de tareas pendientes para este último mes. ¡Comencemos! Como vimos en el video anterior de esta serie, previo a este momento en la organización de su gran día, ya deberían haber hecho, por ejemplo, el itinerario del día de la boda, despedidas de soltera, viajes o fiestas con amigas, definir las personas que darán los discursos, finalizar la organización de la fiesta de bienvenida, probar tu vestido, comprar tu lencería, tener muestras florales, elegido la música de su ceremonia y haber investigado los requisitos legales. En esta etapa de su organización, la lista de verificación o checklist de un mes antes de la boda consiste en ahondar en actividades como la prueba final de tu ajuar, tener los vestidos de las damas listos, confirmar RSVPs faltantes, asignar lugares en las mesas, últimas revisiones con su coordinador, planear fotos con el fotógrafo, revisar y afinar sus votos y discursos, entre otros. Hoy te guío paso a paso. En este momento del cronograma de planificación de su boda, tendrán que seguir trabajando en definir los detalles de la boda. Con solo un mes para el final, estas son las actividades que necesitan cumplir en el calendario de la organización. Veamos. En este punto, asegúrense de que sus atuendos para el día de la boda estén listos y finalicen los ajustes si los hay. No se confíen y esperen hasta el último minuto, pues las modificaciones toman tiempo y no pueden retrasar la entrega de ninguna de las prendas de su ajuar. Vestidos de damas listos. De la misma manera, asegúrense de que los vestidos de las damas estén listos y te los entreguen si los mandaste a hacer, o si cada una de tus damas lo compró aparte, comunícate con ellas y pídeles que confirmen que sus vestidos están listos. Cualquier dobladillo o ajuste de último momento debe hacerse ahora. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. Bienvenidos. Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like, dejando un comentario y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. Confirmar RSVPs faltantes. En este punto debes confirmar el número definitivo de invitados a los proveedores de catering y harás la asignación de mesas. Comunícate con aquellos invitados que no han confirmado su asistencia para tener la información cuanto antes. Asignar lugares en las mesas. Con todas las confirmaciones de asistencia reunidas, pueden asignar los lugares en las mesas. Es mejor dejar esto para este momento en caso de cancelaciones. Este es un momento complicado para muchas parejas, pues generalmente deberán equilibrar relaciones, egos y gestionar potenciales crisis. Deben entregar la asignación de asientos final a su planificador, al coordinador del día o al personal del lugar. Últimas revisiones con su coordinador. Es momento de hacer las últimas revisiones generales del evento con su wedding planner. Esto es importante pues ayudará a ponerlos al día con los proveedores y con el coordinador en todos los detalles. Revisen el cronograma del evento completo y expliquen cualquier solicitud especial que tengan, además de asegurarse de que tengan claros los horarios. Planear fotos con el fotógrafo. Este es el momento de hacer una cita con su fotógrafo y videógrafo para ponerse de acuerdo sobre cualquier fotografía, toma, momento, lugar o persona en particular que les gustaría tener en sus recuerdos. Si quieren tomas grupales, deben informarles cuáles, dónde, cuándo y quiénes participarán. Revisar y afinar sus votos y discursos. Es hora de terminar de corregir sus votos matrimoniales si los tendrán, así como los discursos que pronunciarán en los diferentes eventos de su boda. El escribirlos el mes previo a la boda es una gran idea, ya que les brinda suficiente tiempo para revisar y asegurarse de haber dicho todo lo que desean. Tarjetas del lugar. Tanto las tarjetas de la mesa de bienvenida como las que indican dónde se sentará cada invitado en la recepción son indispensables si no tendrán hostes, y este es momento de tenerlas. Las tarjetas que indican dónde se sentará cada invitado se colocan en las mesas y son más formales. Las que se colocan en la mesa de bienvenida solo dirigen a los invitados a la mesa correspondiente. ¿Cómo colocar la mesa de bienvenida?
Decidan cómo presentarán las tarjetas que indican la mesa correspondiente a cada invitado en la mesa de bienvenida. No es indispensable tener una mesa en sí. Las tarjetas pueden ser sustituidas por listas en espejos, carteles u otros. Las posibilidades son ilimitadas. Recorrido final por el lugar de la recepción. Hagan una visita al lugar de su recepción. Asegúrense de llevar una lista de preguntas, si las tienen, y llevar su agenda para hacer anotaciones y aclaraciones de último minuto. Asegúrense de no olvidar plantear ninguna duda. Hablar con su florista. Visiten a su florista y cerciórense de que tenga todo listo y pedido para su gran día. Si tiene las bases, revísenlas y asegúrense de que todo lo que han contratado esté en perfecto orden y no haya duda de ninguna de las partes. Cerciórense de que tenga muy claro el horario de la boda. Sobres de pagos y propinas. Coloquen dinero en efectivo en sobres para las propinas y los pagos finales que se harán en el lugar si es que no aceptan tarjetas de crédito. No es necesario dar propina a todos los proveedores, pero generalmente se dan a estilistas, maquilladores, conductores y meseros para evitar que los invitados tengan que dárselas. Muchas parejas también dan propina al wedding planner, aunque no es necesario. Usa tus zapatos. Es indispensable que uses los zapatos que llevarás en tu boda para moldarlos. Camina diariamente unos minutos por tu casa, baila con ellos y haz todo lo que esté a tu alcance para evitar dolorosas ampollas en el día de tu boda. En los próximos videos nos enfocaremos en las actividades o checklists de las últimas semanas de preparación, el día de la boda y, muy importante, en el día después de la boda. No te preocupes, tendremos todo cubierto para que puedas estar relajada y enfocada en ti. Las últimas semanas antes del día de la boda son muy estresantes y deben estar preparados para manejar los nervios. Tómense el tiempo para disfrutar el presente tanto como sea posible. Programen un día de spa, reserven un tiempo para citas que no giren en torno a la boda y disfruten de esos momentos como solo prometidos. Eso es tan importante como cumplir con la lista de verificación. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.